Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ronald News. En esta ocasión vamos a hablar sobre la iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos que envió el presidente López Obrador al Congreso este 26 de marzo. Esto para cancelar las concesiones que se dieron para la importación de gasolinas que no han sido utilizadas desde que se otorgaron y además en muchos casos las usan para el contrabando de hidrocarburos. Bueno, pues comencemos. Fuerza Americana 3527, desaloje por la derecha, diagonal Mike 3, November 6 y Mike a plataforma. Nuevamente, bienvenidos. ¿Ustedes creen que estaba consciente Zedillo cuando decide, terminando su gobierno, aceptar un trabajo en la empresa extranjera que adquirió los ferrocarriles nacionales, que él mismo entregó? ¿Ustedes creen que le pasó por la cabeza de que eso era inmoral? Yo les aseguro que no, que lo vio normal. ¿Ustedes creen que a Salinas le pareció inmoral entregar los bienes de la nación a particulares, a sus allegados? No, era la modernidad en su concepción. ¿Creen que Fox consideró inmoral el que se robaran la presidencia de la República en el 2006? No, si hasta lo presumía. ¿Ustedes creen que Calderón sintió de que era indebido, terminando la presidencia, ir a trabajar a una empresa española como Iberdrola, como consejero, recibir dinero de una empresa que había recibido un trato especial en México, a costa de vender más cara la luz o de que la gente pagara más por la luz? ¿Creen que él pensó de que eso era indebido? No. Por eso hablo de decadencia. Durante la conferencia matutina del 29 de marzo, el presidente dio a conocer que envió esta iniciativa para reformar la ley de los hidrocarburos, a lo que algunos periodistas cuestionaron de la siguiente manera. Algunos involucrados en el sector plantean que esto implicaría una especie de expropiaciones, a lo que el presidente respondió que tal iniciativa que se envió es fundamentalmente para evitar el contrabando de combustibles. Además menciona, debido a que los contratos vigentes o incluso vencidos se están usando para ingresar a las gasolineras combustibles de contrabando, es decir, el famoso huachicol. Además recuerda que esto fue una consecuencia, estas concesiones fueron una consecuencia de la llamada reforma energética, a la cual agrega, porque en el gobierno anterior, en el marco de la llamada reforma energética que se aprobó con sobornos que entregaron a legisladores. Continúa, imagínense que se apruebe esta reforma y se entregaron bloques para la explotación petrolera a particulares nacionales y extranjeros. Además se entregaron concesiones para la explotación de la industria eléctrica con contratos a modo, como ya lo hemos mencionado en anteriores videos nosotros, para la generación de electricidad, y hubo dinero de por medio para sacar los votos. Además continúa, ¿saben dónde hicieron estos cambios a la Constitución? ¿Dónde se hicieron? En los despachos de las empresas petroleras. Entonces, ahí se aprobó que se entregaran concesiones a diestra y siniestra para la importación de combustibles. Además menciona lo siguiente. ¿Saben cuántas concesiones entregaron para importar combustibles? Más de 1,000, para un volumen 3 veces mayor a lo que consumimos de combustibles. Un poco lo que hicieron con las concesiones mineras, que entregaron también como confeti, tiraron como confeti las concesiones mineras. De igual manera recuerda el tema de la minería y señala, ya hemos hablado que en nuestro territorio tenemos 200 millones de hectáreas y concesionaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas para la explotación minera. Pregunta el presidente, ¿cuándo se terminarán de explotar esas 120 millones de hectáreas que concesionaron? Bueno,
¿Por qué entregaron tantos títulos de concesiones mineras? Pregunta el presidente. Si no se están pues usando, no se están explotando, ¿por qué entregaron tantas concesiones para la importación de gasolinas? Es lo que el presidente responde a continuación. Pues para la especulación. Personas que recibieron hasta 10 concesiones para importar gasolinas y nunca las utilizaron. Así como ahora ya están devolviendo las concesiones porque no quieren pagar los impuestos, porque antes mantenían las concesiones, tenían que pagar impuestos, pero les condonaban los impuestos. Y como ahora ya no se permite eso, pues están devolviendo las concesiones. Esperemos que se recupere la superficie que se entregó durante el periodo neoliberal para las concesiones mineras. Sobre lo anterior destaca, lo mismo en el caso de las concesiones o los permisos que se entregaron para la importación de gasolinas, que como ya lo mencionó, fueron más de 1,000. ¿Cuántos quedan actualmente? Quedan como 75, porque los fueron cancelando, no cumplieron, nunca trajeron a México gasolinas, porque tampoco construyeron, y esto es importante, los que recibieron estas concesiones se comprometieron a construir tanto instalaciones, puertos, tanques de almacenamiento, pero nunca lo hicieron. Continúa el presidente mencionando, ¿quién siguió abasteciendo de gasolina? Pemex. Hasta las mismas empresas extranjeras que tienen gasolineras le compran a Pemex o Pemex las abastece. Además menciona lo siguiente. ¿Qué fue lo que sucedió? De que muchos de esos contratos que se cancelaron se siguen usando de manera irregular y están metiendo combustible de contrabando. Hay huachicol. Por eso enviamos esta iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos para poner orden. Concluye tal pregunta de la siguiente manera. Antes del neoliberalismo no comprábamos gasolinas en México. Todo se producía aquí. Pero como dejaron de construir refinerías y empezaron a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas, pues ahora dependemos de la importación de gasolinas. ¿Qué es lo que va a cambiar al final de nuestro gobierno? Que ya no vamos a vender petróleo, indica el presidente, porque vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país y vamos a producir las gasolinas que consumimos. Además, voy a agregar algunos datos que considero importante para destacar el plan de autosuficiencia energética que está llevando a cabo el presidente López Obrador. Algunos de los datos que considero importantes son: ¿cuál es la producción, por ejemplo, de petróleo del país al día? Pemex produce alrededor de 1.700.000 barriles diarios de crudo. Todo esto que voy a mencionar a continuación son datos de la Secretaría de Energía. Ahora, recordemos que la reforma energética señaló que iban a llegar inversionistas privados para ayudar en la producción. Y la producción que ellos generan actualmente es alrededor de solo 100.000 barriles diarios de crudo al día. Entonces es una gran diferencia con lo que produce Pemex, que es 1.700.000 barriles diarios de petróleo. Ahora, ¿cuánto es lo que se exporta? ¿Cuánto es lo que México exporta al extranjero? México exporta alrededor del 70% del crudo. Esto, como ya lo mencioné, datos de la Secretaría de Energía. Ahora ya mencionamos cuánto produce de petróleo México y también cuánto exporta. Ahora el tema de las gasolinas. México consumió en 2020, por la pandemia, alrededor de 1.700.000 barriles diarios de gasolinas. Esto es importante. Como menciono, por la pandemia, regularmente creo que en el 2019 se consumieron creo que 200.000, 300.000 barriles más, pero por los efectos del coronavirus pues descendió este consumo, pero yo creo que eventualmente se va a restablecer. Entonces, ¿cuánto importa de gasolinas México al día? Pues el 70% de las gasolinas. Entonces, consume alrededor de 1.700.000 barriles diarios de gasolinas y lo que importa son el 70% de estas gasolinas.
Recordemos que las políticas del presidente López Obrador son orientadas entonces a la autosuficiencia, y es lo que vamos a dar a conocer cómo es que se representa esto. En el 2018 la importación de gasolinas representó el 78% en el 2018. En 2019 fue el del 72%, como vemos bajó la importación, y en el 2020 pues el dato que ya mencionamos, que son los 68%. Esto debido al plan del presidente López Obrador de la reconfiguración de las refinerías, porque recordemos que estaban subutilizadas porque no se les daba el mantenimiento adecuado. Además, el siguiente dato, para el 2022, mencionó el presidente, se rehabilitarán las 6 refinerías, entonces se estará produciendo 1.500.000 barriles diarios de gasolinas, y se tendrá la nueva refinería de Dos Bocas que producirá 340.000 barriles diarios de gasolinas, es decir, se estarán produciendo 1.840.000 barriles diarios de gasolinas, como señaló el presidente en alguna ocasión, ya casi lo que consumimos. Finalmente, mencionando a qué capacidad estaban funcionando las refinerías antes de este gobierno, ya para el 2019 las 6 refinerías trabajaron al 32% de su capacidad. En 2020, gracias a este programa de reconfiguraciones, avanzó al 36.2%. Y para enero del 2021 trabajaron con una capacidad de 45.9%. Entonces, esto ilustra de una manera muy buena la política de autosuficiencia del presidente López Obrador. Durante la conferencia matutina del 30 de marzo, el presidente dio a conocer los efectos del neoliberalismo, que es sinónimo, como él menciona, de la corrupción, y menciona: consideremos que tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que por esa desigualdad en lo económico, en lo social, se generaron injusticias y violencia. Entonces es muy importante lo que va a mencionar a continuación: el que unos cuantos acaparen la riqueza y la inmensa mayoría vive en la pobreza. Pero lo particular es la forma que todo lo que acumularon esta riqueza, cómo fue que la obtuvieron, y es lo que vamos a explicar a continuación, en relación aquí a México. Continúa el presidente mencionando: y cuando más desigualdad se ha producido en toda la historia es en el periodo neoliberal, es decir, de 1983 al 2018. Y continúa: empieza con el llamado modelo económico neoliberal, que es sinónimo de desigualdad y de corrupción. Se agrava la desigualdad como nunca en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, y hay una prueba irrefutable, una prueba documental, que menciona a continuación. Cuando inicia Salinas su gobierno y empieza a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados, esto es en 1988, solo había en México una familia que aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, de la revista Forbes, que publica esa lista año con año. Por cierto, la empezó a publicar ese año, el 88, y aparecía la familia Garzazada con $2,000 millones de fortuna. Empieza el repartidero con Salinas, y al final del gobierno de Salinas ya en la lista hay 24 multimillonarios, de 1 a 24 en la lista de Forbes, con un capital que suma $48,000 millones. Y la mayoría de ellos habían sido beneficiados con empresas, con bancos, con bienes entregados por Salinas. Es el periodo de mayor concentración de riqueza. ¿Qué fue lo que provocó estas acciones en los anteriores gobiernos? Esa desigualdad produce mayor pobreza, marginación. La gente tiene que buscarse la vida como puede. Es a partir de la política neoliberal que empieza a crecer la economía informal. Si no hay crecimiento económico y solo el gobierno o quienes detentan el poder están dedicados a saquear y no se atienden al pueblo, pues la gente en el abandono busca cómo salir adelante. Entonces crece la economía informal y también crece la migración, que nos ayudaron a temperar la crisis, menciona el presidente. Si no, estaría mucho peor la situación, porque menciona: imagínense, si la gente no sale a buscarse la vida a otras partes, hubiésemos padecido más todavía de la violencia. Entonces también realiza un reconocimiento a los migrantes y
Agrega lo siguiente: son héroes los que en vez de quedarse en sus pueblos y caer en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, deciden irse arriesgando todo, cruzar la frontera para salir adelante. Además recordó la contribución que realizan pues los migrantes a la economía mexicana. Ahora estos migrantes nos están ayudando. Las remesas, repito, el año pasado fueron la principal fuente de ingreso del país, 40,600 millones de dólares. Además, el presidente menciona lo siguiente. Pero todo esto se origina por un modelo económico que protege a una minoría, porque se apoderan del gobierno. Cuando terminó Salinas, este año, según la revista Forbes, México ocupaba el 4º lugar en multimillonarios en el mundo. Nada más nos superaba Estados Unidos, Japón y Alemania. Y casi todos los multimillonarios habían recibido algo. Se les había entregado algo que pertenecía a todos los mexicanos. Sin embargo, menciona el presidente que lo que vivió México en los anteriores gobiernos fue más que una crisis, porque una crisis afecta básicamente a un solo campo de la sociedad mexicana, pero lo que pasó en el país gracias a los otros gobiernos fue algo incluso peor, y él lo menciona como una decadencia en lo moral, lo económico, lo social y lo político, y agrega: y esta degradación en lo político y en lo moral incluso se mostró en el actuar de los expresidentes, como recuerda a continuación el presidente. ¿Ustedes creen que estaba consciente Zedillo cuando decide, terminando su gobierno, aceptar un trabajo en la empresa extranjera que adquirió los ferrocarriles nacionales, que él mismo entregó? ¿Ustedes creen que le pasó por la cabeza de que eso era inmoral? Yo les aseguro que no, que lo vio normal. ¿Ustedes creen que a Salinas le pareció inmoral entregar los bienes de la nación a particulares, a sus allegados? No, era la modernidad en su concepción. ¿Creen que Fox consideró inmoral el que se robaran la presidencia de la República en el 2006? No, si hasta lo presumía. ¿Ustedes creen que Calderón sintió de que era indebido, terminando la presidencia, ir a trabajar a una empresa española como Iberdrola, como consejero, recibir dinero de una empresa que había recibido un trato especial en México, a costa de vender más cara la luz o de que la gente pagara más por la luz? ¿Creen que él pensó de que eso era indebido? No. Por eso hablo de decadencia. De igual manera, agrega el presidente: por eso hablo de decadencia y por eso la sorpresa. ¿Cómo es que ahora se habla de estos temas? Pero resulta que si no hablamos de estos temas y no compartimos estas actitudes, el país no va a salir adelante, porque ese es el principal problema: la corrupción y la falta de honestidad de sus gobernantes. Además, agrega algo muy importante, que considera que es efecto de los medios de comunicación, y que nadie se enoje o que nos entiendan. Llegamos al gobierno para llevar a cabo los cambios que hacen falta. Luego se enojan, y ¿saben lo que pasa? Que se enojan más los que han sido engañados y manipulados por estos medios de comunicación cooptados por el poder económico. Se enojan más con nosotros que los jefes, los camajanes los califica. Incluso a la gente que le han robado llega a defender a los ladrones. En algunos casos, claro, es una especie de masoquismo.
También compartimos el artículo titulado Expropiación o reordenamiento petrolero, publicado para el portal Milenio por Ricardo Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y que además coordina el grupo parlamentario de Morena. Señala entonces en este artículo lo siguiente: primero que nada, la iniciativa no propone extinguir la propiedad a ninguna compañía privada ni eliminar la participación de los privados en el mercado nacional. Habla de esta iniciativa que se envió el 26 de marzo de este 2021. Entonces, explica a Monreal qué es lo que pretende realmente esta iniciativa. Bueno, pues reordenar bajo la rectoría del Estado un mercado de hidrocarburos que amenaza con el desabasto, el agotamiento y la anarquía en el insumo más importante para el crecimiento económico del país. Además, también menciona, muchos de estos permisos son bienes muertos o están en manos ociosas porque sus tenedores no los han puesto a producir. Además, es decir, no están cumpliendo con los fines para los que le fueron otorgados originalmente expedidos. Es lo que ya mencionábamos anteriormente. Además, recuerda los efectos de la reforma energética también que originaron estos contratos. A estas fechas, según la propaganda oficial de aquellos años, la reforma energética que se pagó con sobornos y moches a legisladores, como los involucrados en el caso Odebrecht, estarían abasteciendo gasolina barata y de buena calidad de consumo nacional, pero nunca ha sido así. En términos generales, ya para finalizar, las modificaciones están enfocadas a ordenar el sector a través de mayores controles en el otorgamiento de permisos. Este es el fin entonces de la ley de los hidrocarburos, y uno de los criterios importantes que menciona es en cuanto al almacenamiento. Entonces, ¿qué propone esta ley que envió el presidente López Obrador al Congreso? Se propone que las empresas que quieran contar con un permiso deberán tener instalada la capacidad de almacenamiento, porque si se hace lo que según prometieron de importar las gasolinas, pues necesitan un lugar para almacenar todo ese combustible. Entonces, pues en algunos casos pues no los tienen, bueno, en la mayoría. El segundo punto es revocación de permisos. Se modifica el artículo 56 para añadir como causante de revocación de estos permisos haber cometido el delito de contrabando. Porque ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esos contratos que se dieron pues no están realmente importando la gasolina, sino lo que hacen es usar este contrato para comprar los combustibles de contrabando, es decir, el huachicol, y a ingresarlo a las gasolineras. Entonces, esto pues también afecta a la hacienda pública. Y el último punto que menciona Ricardo Monreal es suspensión de permisos, es decir, que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía pues puedan suspender de manera temporal o definitiva los permisos expedidos. Y esto en oposición a lo que diversos medios han señalado. Ya sabemos por qué algunos medios están en contra de esta ley. No es arbitrario esto, sino cuando exista peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética, para la economía del país. En suma, concluye, se trata de reordenar, no de expropiar. Entonces, la política del presidente López Obrador va dirigida a la autosuficiencia en el sector energético, lo cual pues es lógico en un concepto de nación. Sin embargo, algunos medios critican esta decisión debido a que miembros del poder económico que tienen negocios en el sector energético y que fueron beneficiados con contratos jugosísimos para ellos, pero muy perjudiciales para la nación, pues también tienen influencia o incluso son dueños de estos medios de comunicación que critican continuamente. Pero recordemos que el presidente se comprometió, como se lo pidió aquella persona en Baja California, separar el poder económico del poder político, y eso es lo que los trae muy pero muy furiosos, el no poder imponer su línea en las decisiones del Ejecutivo como era antes. Hasta la próxima.